Literatura. Es la escritura que posee mérito literario y que privilegia la literariedad, en oposición al lenguaje ordinario. El término literatura designa también al conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o incluso de un género. La historia literaria se ocupa del estudio de los textos literarios y la creación de reflexiones y análisis a partir de estos. El mundo ha estado dotado de conocimientos que han sido plasmados en textos para brindarnos los diferentes saberes cotidianos. Literatura antigua. Oriente Medio. India. Es principalmente poética y esencialmente oral. Las primeras obras se concibieron para ser cantadas o recitadas, y de ese modo se transmitieron de generación en generación antes de ser escritas. Fueron escritas en sánscrito. Oriente Extremo. China. La literatura china ha sido no solo una reflexión sobre la sociedad y la vida, sino que también ha tenido un fuerte contenido político e inventa de la imprenta. Japón. El japonés era una lengua sin escritura, por ello, las primeras muestras de literatura japonesa pertenecían a la tradición oral. Una figura importante de esta fue la Kataribe. Europa. Grecia. Muchos autores consideran que la tradición literaria occidental comenzó con los poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, que siguen siendo grandes figuras por sus descripciones y el manejo de temáticas como la guerra y paz, honra y deshonra, amor y odio. Roma. La literatura romana es fundamentalmente literatura latina, aunque también incluye algunos autores romanos que escribieron en griego. Literatura medieval. Europa. Latina. Empieza en Roma y se tiene su época clásica hacia el final de la República e inicio del Imperio. Perdura tras la caída de este en Occidente y continúa su producción durante toda la Edad Media. El latín ya no era la lengua nativa del pueblo como había sido en el mundo romano, pero era una lengua viva y vital, en la que se hablaba y se escribía, y en absoluto muerte. Oriente Medio. Literatura árabe. La poesía ha sido un género muy usado por la cultura árabe, ya sea en verso o en prosa rimada, con temas tan variados como himnos religiosos, poesía mística, ataques personales, poesía erótica y referente al vino. La gran obra de la literatura de ficción árabe es Las Mil y una Noches, sin duda lo más conocido de su literatura y cultura, si bien parte de una obra persa y se cree que algunas historias tienen su origen en India. América. Prehispánica. Se entiende por la producción literaria de los pueblos que ocupaban el territorio que hoy es América Latina, antes de la conquista de América. Resulta difícil precisar la fecha de origen de las obras, ya que muchos de los pueblos se transmitían oralmente. Extremo Oriente, China. La poesía lírica evolucionó mucho más en China que en la Europa anterior al siglo X. Surgieron muchas formas poéticas nuevas. Japón. Fue entonces cuando se comenzó a escribir con caracteres japoneses y otro rasgo característico del periodo es el protagonismo de mujeres cultas en las cortes. Edad Moderna. Renacentista. Se caracterizaba por la recuperación humanística de la literatura clásica grecolatina. Cabe destacar el antropocentrismo, el interés por la naturaleza y recuperación de la mitología clásica. Barroca. A diferencia del Renacimiento, el barroco se caracteriza por la idea del desengaño y por el pesimismo. Las temáticas frecuentes en esta literatura son la vida como la lucha y rapidez de los hechos humanos. La literatura barroca hace el uso desmedido de la adjetivación, el hiperbatón, la elipsis, la metáfora, la perífrasis, la antítesis y las alusiones mitológicas. Ilustración. Los ilustrados exaltaron la capacidad de la razón para descubrir las leyes naturales y la tomaron como guía en sus análisis e investigaciones científicas. Defendían los derechos de los hombres y se basaron en el antropocentrismo y el racionalismo. Literatura contemporánea. Romántica. Fue un movimiento de tipo cultural y político que surgió en Europa. Los románticos consideraban la libertad como causa suprema
tanto en el arte como en la política y la vida personal. Predominó el yo y el nacionalismo. Postromántica. Es un movimiento cultural, estético e intelectual que nace después y a partir del romanticismo. Está basado en el realismo, naturalismo y el simbolismo. Modernismo. Hace referencia a la intención de crear un arte nuevo, joven, libre y moderno, que representará una ruptura con los estilos dominantes en la época. Es la nueva estética inspirada en la naturaleza del hombre y su entorno. En conclusión, podemos decir que la literatura ha marcado cada uno de los sucesos del hombre, permitiéndole expresar sus ideas y dándole el poder de plasmarlas para siempre en la historia.